Bueno, ya que estamos de regreso en este almuerzo de negocio, estamos con Eriden Estrella en este mercado primario. Eriden, y la gente está nerviosa desde que vio que el agua es un commodity y que se está cotizando en los mercados de valores. Yo necesito que tú me des luz sobre este tema Ok, porque yo tengo un par de tanques aquí que los puedo llenar y tenerlo siempre. Sí, siempre hay que tenerlo, hay que tenerlo ahí. ¿Cómo es ok. el tema, Eriden? Primero, vamos a hablar de qué es lo que cotiza realmente en el mercado. Ok, vamos por lo básico. Están cotizando, la cotización se compone eh, de dos formas. Lo primero es que hay empresas vinculadas al negocio de el embotellado de agua, Ok. que porque el agua no se fabrica, ¿ok? No, el agua se... El agua se extrae. En la mayoría de estos casos, estamos hablando de empresas que tienen permisos de explotación de algún manantial en el mundo, Sí. generalmente en Europa y en Estados Unidos, es que esto es común. Eh, y entonces, prácticamente los costos de producción son muy bajos porque lo que hacen es embotellar el agua. Y esa agua sale de ese manantial perfectamente potable para el consumo. Entonces el negocio es transportar esa agua o mercadear el agua de alguna forma factible, que es el negocio de, por ejemplo, marcas vinculadas a grandes empresas de alimentos en el mundo entero. Y por el otro lado están otras empresas que lo que hacen es transformar el agua y llevarla a un nivel de consumo aceptable, que son las famosas embotelladoras y distribuidoras, que no es lo mismo. Son empresas que no tienen acceso a nada, sino que sacan agua del mar, la pasan por un proceso de desalinización y después la pasan por un proceso de mineralización del agua, porque lo que a uno le gusta del agua, del sabor del agua, eso que se dice que el agua no tiene sabor, pero realmente tiene un sabor determinado, es lo que te hace preferir una marca de agua por encima de otra, son los minerales de agua, son los minerales que tiene una embotelladora o una marca de agua por encima de otra. Ok. El tema fundamental es que se le ha permitido a empresas vinculadas a la purificación de agua o a la distribución de agua cotizar bajo una marca común, bajo una etiqueta común. De esa forma, entran al mercado y son susceptibles de que otras empresas que hacen fondos de inversión, que administran fondos de inversión, que titularizan o crean, securitization es el nombre en inglés, que es que crean nuevas etiquetas de activos financieros sobre empresas que cotizan en el mercado, y que esos grupos de acciones o de bonos puedan ser divididos en pedazos y ser comprados por inversores que les interesa exponerse al riesgo de la industria del agua, de la purificación, de la distribución o del embotellado del agua. Eso es lo que está pasando, eso fue lo que pasó. Hay un sinnúmero de empresas en el mundo que hacen alguna de las tres fases de la producción de agua que acabo de decir, que se les ha permitido agruparse bajo una sola etiqueta. No es que no cotizaban, ya cotizaban, pero no tenían la etiqueta común. Entonces, mucha gente ha interpretado esto como el hecho de que el agua va, de que es la legitimación de que el agua es escasa en el mundo, sobre todo el agua dulce, el agua potable, y el tema está sujeto a una gran cantidad de especulación y desinformación. Entonces, en esta parte del análisis, yo lo que les voy a dar mi opinión
y luego de ahí les voy a dar ciertas consideraciones a tomar en cuenta. Okay. Primero, es cierto que el agua potable es relativamente poco usual en los países industrializados de la OCDE, o sea, las 20 economías más grandes del mundo, porque en la mayoría de los casos esos países se han desarrollado teniendo muy pocas políticas de conservación de sus recursos hídricos. Hay muy pocas excepciones en este sentido. La mayoría de los países que forman parte del G20 lo han hecho maltratando sus recursos hídricos. Y entonces en estos países los recursos de agua potable y de manantiales son sumamente escasos, es cierto. También sucede que hay muchos de esos países industrializados en donde para usted colectar agua lluvia tiene que tener más permiso que para portar un arma. ¿Cómo? Sí. Agua lluvia. Sí, agua de lluvia. Sí. Por ejemplo, es prohibido en Texas usted colectar agua de lluvia. Prohibido, punto. Usted no puede hacer eso. Wow. En otros estados como California, tienes que pagar un impuesto por el metro cuadrado de la construcción que tienes para recibir agua. En California no llueve, pero hay el estado colinda con otros que sí tienen un clima diferente, sobre todo en el norte, que es donde está el West Pacific de Estados Unidos, ¿no? Sí. El oeste de los Estados Unidos, pero al norte, ¿no? Sí. Son países que tienen un clima típico como el de Canadá. Ahí sí llueve en esos estados. Entonces, la frontera de California en el norte tiene un clima un poquito diferente. Y ahí se dan cierto tipo de agricultura que no se da en la parte sur de California. Y nada, el tema es que en Estados Unidos es poco usual el agua natural per se. En Europa, por ejemplo, ustedes se sorprenderían, el país que más agua potable tiene es Francia. Pero realmente todo está alrededor de la cordillera de los Alpes. Los Alpes producen una gran cantidad de agua potable, pero la mayoría de los mayores recursos, porque estamos hablando de agua subterránea, la tiene Suiza. Es Suiza el responsable de la administración de los recursos hídricos potables casi de Europa entera. En Alemania no existe prácticamente. Alemania no depende de los recursos potables de otros países de alrededor, los compra literalmente para tener acceso a esto. Entonces lo que estoy hablando es de que los países industrializados, el agua potable es realmente un bien escaso. Sí. No es algo tan inclusive se habló en Irak, Eriden, complementando tu comentario, de que la invasión a Irak se debió no solamente a temas que tienen que ver con geopolítica y petróleo, sino por el dominio del agua en la región, ¿no? Es un elemento importante. Irak tiene, sorprendentemente, está debajo de un mar de petróleo y debajo de un mar de aguas subterráneas. Y es un agua, por ahí recurso, pasa lo que se conoce el Tigris y el Éufrates, como se conocía anteriormente, los nombres de... Sí, pero lo más importante del Tigris y el Éufrates es de dónde nacen. Que todavía de donde nacen los mismos queda dentro del mismo Irak. Y son una serie de... Literalmente, es un agua que viene de las profundidades de las cortezas terrestres. Aparentemente el país está encima de un océano de agua subterránea. Hay investigaciones al respecto, pero la verdad es que Irak tiene más recursos de agua potable que todos los países de la región, punto. Pero siguiendo con mi perspectiva, también les quiero decir que los países subdesarrollados tienen una gran cantidad de recursos hídricos.
Sí, claro. Es una ironía, pero mira que se podría criticar el manejo de los recursos hídricos potables de la República Dominicana, pero la verdad es que tenemos muchos. Y mira que nuestros ríos se están viendo cada vez más expuestos al cambio climático. Pero la República Dominicana tiene un clima muy factible para la producción de agua potable. Y también existe una completa desregulación absoluta en el manejo de los mismos, pero nada. Lo mismo sucede en Latinoamérica. Brasil es uno de los mayores productores de agua potable del mundo entero. ¿Y cuál es el tema? Para no hacerlo muy largo. El tema es que yo opino, y soy de la consideración, de que es un mal negocio invertir en agua. ¿Cómo? Sí, es un mal negocio. ¿Por qué? Porque a medida que el cambio climático avanza, que es una realidad, y que los témpanos de hielo, tanto del Antártico en el sur como en el Ártico Norte, se van retirando, se van derritiendo, los niveles de salinidad de los océanos del mundo, de todos, no nada más del Atlántico, del Pacífico, de todos, se reducen. Y se hace relativamente más, al punto en el que países como Rusia, por ejemplo, en algún momento del siglo XXI se estima que no va a tener mar per se, sino lagos árticos. Porque al derretirse, el agua dulce va a echar hacia el sur, tienen que verlo como un globo todo eso, va a echar hacia el sur el agua salina, y todo lo que se va a quedar en el norte es agua dulce. Entonces, esos países como Canadá, Suecia, Finlandia, Groenlandia, Rusia, el mismo Alaska, que no es un país, pero es un estado estadounidense, van a tener acceso a mayores cantidades de agua dulce. Y lo único que un empresario quiere tener es una inversión en un bien común. Uh-huh. Nadie quiere vender oxígeno. ¿Por qué? Porque es demasiado común. Sí. Es imposible vender oxígeno. Entonces, a medida que eso vaya pasando, claro, hay valor en el embotellado de agua. Sí, en la purificación, en el filtrado. También hay valor. Hay países como Israel que están condenados a tener una baja cantidad de recursos hídricos, están condenados a siempre desalinizar agua, están condenados a eso. Pero no es la realidad de 120, 150 países en el mundo entero. Yeah. Entonces yo no soy de la perspectiva de que en el largo plazo eso sea una buena inversión. Es algo muy particular. Literalmente, eso es un problema del primer mundo. Entonces, es muy específico. Que tiene un río que le pase por atrás en su casa de campo, que no se haga ese cocote, entonces. No, claro, vamos a hablar claro, Eriden. ¿Eso te crees? Que la gente no se estaba haciendo ese cocote. Diablo, van a cotizar esto en la bolsa de valores. Yo voy a hacer una represa atrás de mi casa y esa agua la voy a vender. Hay gente. Y es verdad que se va a armar cada vez. Es posible. Yo no tengo la duda de que en algún momento de los próximos 20 o 30 años se vaya a hacer una gran guerra por agua. Pero va a ser una guerra en Azerbaiyán y los países de la Rus de Kiev, ¿no? De ese sur de Rusia. Los países que están en el medio de las grandes masas continentales. Sí. Que tienen mar a 2.500 kilómetros de distancia, cualquier distancia. Esos países van a hacer guerra por agua. Etiopía, por ejemplo, posible que haga una guerra por agua. Pero al final son conflictos que no involucran a grandes economías industrializadas. Entonces mi perspectiva es relativamente negativa para invertir. Yo creo que hay mejores cosas para invertir. Incluso hay mejores materias primas para invertir. El oro sigue siendo un bien sumamente escaso. Sí. Las empresas que cotizan, que producen iridio, que yo creo que es el oro del futuro.
En algún momento que la civilización humana llegue a un nivel de desarrollo tal, el momento en el que la civilización humana controle y domine la exploración espacial, el iridio es ya costoso. El iridio es 3 o 4 veces más caro que el oro. Pero en ese momento va a ser todavía más caro porque solamente se produce iridio en el planeta Tierra y el iridio es fundamental para la producción de oxígeno, para la catalización de otros elementos de la tabla periódica, para, o sea, filtros, membranas. Sí. Cuando tú necesitas dividir compuestos en sus formas más básicas, necesitas iridio. No puedes dividir cosas de la tabla periódica. No. Todo lo que hay en la tabla periódica son átomos ya, ¿no? No se pueden dividir mucho más de ahí. Pero el iridio, cuando se crean cualquier tipo de filtro que rompe moléculas, tú convertir un aceite en sus componentes más bajos, tú necesitas iridio. Y la vida moderna en el espacio es prácticamente imposible sin iridio. Entonces, en algún momento del futuro, el iridio va a ser más importante que esto. El iridio, y además de que producir iridio es sumamente difícil. Es costoso en agua, es costoso en energía, es costoso excavarlo, es costoso purificarlo, y todo es costoso. Lo pueden buscar. Búsquense el precio de un lingote de iridio y se van a dar cuenta que vale ahora mismo casi $1 millón. Mientras que un lingote de oro vale $250,000, $270,000, dependiendo del nivel de purificación. Entonces, mi perspectiva sobre la industria no son muy buenas, a menos de que haya un cataclismo global, una tercera guerra mundial, lo cual yo no la veo muy lejos, pero tampoco la veo mañana. Y no tengo el hype que tiene mucha gente con la cotización de agua en el New York Stock Exchange. Muy bien. Excelente, Eriden. Debemos despedir ya. Apenas nos queda un minutito. Quizás en esta ñapa de economía hablar un poquito de Airbnb. Ravelo lo planteó en el programa. Hay varios IPO. Está el Airbnb, está el de DoorDash. DoorDash, ¿cómo es? Mire lo que vamos a hacer. Yo tengo para la ñapa, sí. Faltan 2 minutos. Yo tengo la demanda por monopolio de Facebook. Uno. El tema de que ayer en el SpaceX, que es la empresa espacial de Elon Musk, se le explotó un prototipo de cohete ayer. Consecuencia financiera de eso. Sí. Y el análisis de la capacidad de producción de la nueva vacuna de COVID-19. Buenísimo. Pues vámonos de inmediato. Excelente, a despedir. Sí. Rafa. Sí, claro. Vamos a agradecer a la Asociación La Nacional, que hace posible cada día nuestro espacio. Agradeciendo como siempre también a Centro Cuesta Nacional, que es auspiciador oficial de nuestro programa. Y ya lo escucharon de José Luis Ravelo. Nos movemos con Eriden Estrella a esta ñapa de economía en nuestro canal de YouTube. Y ahí podrán darnos seguimiento a todos estos temas que ha planteado Ravelo y que ha planteado Eriden. Así que nos despedimos, nos unimos mañana en otro almuerzo de negocios a través de 88.5 FM. Quienes deseen seguir la conversación, nos movemos a nuestro canal de YouTube de Almuerzo de Negocios. Bye, bye. Hola, soy Nelson González de la sección de Mercadeo Deportivo. Gracias por ver nuestro canal y recuerda suscribirte aquí debajo.